Eduardo Galeano, hoy cuando en el mundo y principalmente en América Latina se hace un balance de los 500 años de la llegada de los españoles, de los hombres blancos, la sociedad uruguaya no tiene en el día de hoy planteado el problema del indio como el resto de América Latina. ¿Cuál es la problemática que Uruguay puede tener que lo vincule en común con el resto de los países de América Latina? Y la sociedad uruguaya yo pienso que está todavía enferma de racismo, como el resto de la sociedad latinoamericana. Y por eso puede haber en el Uruguay gente que está de lo más contenta porque aquí no hay el problema indígena. El problema indígena para los indios no es ningún problema. O sea, vos te imaginás que a los indios les pregunten sobre el problema indígena. El problema de los indios son los que han negado a los indios el derecho de ser indios, ¿no? O sea, de tener un perfil propio y de vivir a su propio modo y manera, desde los lejanos tiempos en que Europa apareció en el horizonte americano. Yo escuché hablar desde chico de eso, del problema indígena, ¿no es cierto? Y fue años después cuando pude conocer un poquito mejor lo que era la realidad nuestra y la realidad americana, que fui descubriendo que el problema indígena, lejos de ser un problema, era una solución posible para muchos de los callejones sin salida a los que ha llegado la ¿cómo te diría?, la realidad, la vida en nuestras tierras. Al fin y al cabo son las culturas indígenas las que han sabido perpetuar porfiadamente y a pesar del desprecio y del crimen una concepción del mundo que yo pienso que nos haría falta recuperar, sea cual fuera el color de la piel de cada uno, ¿no? Una concepción del mundo en la que la naturaleza no es tu enemiga, y la naturaleza no es un obstáculo a saltar, ni una fuente posible de ganancia tampoco, sino que son culturas que tienen una concepción de la vida fundada en la identidad del hombre y la naturaleza, en una comunión del hombre con la naturaleza. Y eso me parece que es una de las cosas que habría que rescatar. También el Uruguay tiene este, funcionando un sistema que envenena el aire y el agua, y la tierra y el alma, ¿no? Entonces no vendría mal escuchar algunas de esas viejas voces vencidas, que aquí fueron exterminadas, pero que de algún modo misterioso resuenan todavía. Yo creo que esa sería la manera de rendir homenaje a los vencidos, ahora que estamos llegando al año 501, en un camino que está conduciendo al mundo al suicidio, ¿verdad? O sea, este planeta se está suicidando. El hombre serrucha alegremente la rama donde está sentado. Usted habla de racismo, pero ¿cómo se expresa hoy en el Uruguay ese aspecto? ¿Culturalmente, socialmente? ¿Qué rasgos tiene? Bueno, se expresa como en toda América Latina, ¿verdad? En la pirámide social. En primer lugar, se expresa del modo más obvio. La democracia racial en América consiste en que los más blancos están arriba y los más oscuros abajo, ¿no? Eso es así. Te lo digo yo que soy de los más claros, no de los más oscuros. Pero además se expresa por la mutilación cultural. O sea, este es un país que fue entrenado para ignorarse a sí mismo, como el resto de América, para ignorar de dónde venía y que por lo tanto le resulta bastante difícil saber a dónde va. Y eso tiene mucho que ver con el racismo, con una enseñanza racista de la historia y con una concepción racista de la cultura, según la cual la cultura la hacen solo los que han hecho la historia oficial, no la real. O sea, los blancos, los machos, los ricos y los militares. La historia real no la hicieron ni los blancos, ni los machos, ni los ricos, ni los militares. La hicieron los despreciados, los malditos, los mal comidos. Pero las mujeres, por ejemplo, la hicieron, que no figuran en la historia oficial, o figuran solo como objetos de decoración. La, la sombra del prócer, la negada compañera, ¿verdad? La función decorativa de la mujer. Y lo mismo pasa con los indios, los negros, los oscuros. Y lo mismo pasa con los pobres. En América sigue siendo un delito ser pobre. Y lo mismo pasa con los civiles.
Que ahora, bueno, las cosas están por suerte cambiando, pero no tanto como deberían cambiar. En América ha sido casi siempre pecado, en América Latina, ser un civil. Y la historia es una historia militar, es un desfile de uniformes. Y no son negros los militares, ¿verdad? Sí, los que dieron la vida eran muchos negros, como no. Los que dieron la sangre en los campos de batalla solían ser negros, indios, mestizos, mulatos, mezclados, pobres. Los pobres fueron los que pusieron el pecho a los tiros, ¿no? Como siempre ocurre. Yo hablaba del ejército oficial. Pero después los oficiales, los que cobraron la independencia y todos los demás, los traidores de Artigas, en el caso del Uruguay, ¿verdad? Eran en general blancos. Yo, en ese sentido, te diré que no me importa tanto el color de la piel, como una actitud del alma, ¿no? Es como la juventud. ¿Qué es ser viejo, ser joven? Depende mucho de la actitud del alma, más que de la partida de nacimiento. Y en esto del color de la piel también, yo pienso que el racismo infecta al mundo en su totalidad, que es una triste herencia que no hemos sabido quitarnos de encima. Creo que en ninguno o casi ningún lugar del planeta. Pero ojalá llegue un momento en que la mujer, el hombre, en que la condición humana se dé cuenta de que el color de la piel es un detalle que no tiene la menor importancia, ¿no es cierto? Yo no creo que el color de la piel tenga importancia ninguna, solo para una sociedad que tiene el alma infectada. Y esa infección del alma, que es el racismo, impide ver la realidad en todas sus dimensiones. Y te diría que en el Uruguay es así también, pero mucho más todavía en países que tienen, por ejemplo, mayoría indígena, como es el caso de Guatemala, o de países que tienen una presencia negra abrumadora, como es el caso del Brasil, por ejemplo, ¿no? Guatemala está avergonzada de ser india y el Brasil tiene una vergüenza terrible de que lo vayan a tomar por un país de negros. Ahora el mundo ha dignificado a Guatemala asignándole esta responsabilidad, quizás a la indígena. Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Sí, yo creo que fue el único acto no obsceno de celebración de los 500 años, de los que tuvieron lugar el año pasado, en el 92. Todas las demás ceremonias oficiales de los 500 años me parecieron realmente lamentables, ceremonias de autoelogio del poder. El poder mirándose al espejo y diciendo qué hermoso soy, qué lindo soy, cuántas cosas lindas que hice. El único homenaje real a los vencidos que se tributó en el 92 fue este Nobel de la Paz, quizás como resultado de la mala conciencia de Europa, que al fin y al cabo debe su prosperidad, entre otras cosas, debe su prosperidad a los millones y millones y millones de indios americanos que agotaron sus vidas en las minas y en las plantaciones y que fueron reducidos a la esclavitud desde que Colón pisó las playas del Mar Caribe. Pero haya sido lo que haya sido, por mala conciencia o no, eso no importa mucho. El hecho es que fue un acto de justicia. Y un acto de justicia que yo pude celebrar además por la doble razón de que estoy muy vinculado al pueblo de Guatemala desde hace muchos años y que además estoy muy vinculado a Rigoberta por una amistad personal. Sí, la televisión uruguaya mostró imágenes de Rigoberta junto a usted. Sí, sí, nos habíamos encontrado en San Sebastián justo. Sí. Galeano, usted como hombre productor de cultura ha en más de una oportunidad tratado el tema de la contradicción gigante que hay entre los países desarrollados, consumistas, y los países subdesarrollados. Hoy, oficialmente, el gobierno uruguayo plantea la formación de un mercado común del conocimiento. ¿Este camino de la cultura puede ser un camino que acerque a los países subdesarrollados a los desarrollados en el plano de la cultura y por lo tanto allí un camino de salida a esta situación? Bueno, yo pienso que todo esfuerzo hacia la integración cultural es en principio positivo y merece apoyo, ¿no? Me parece que todo lo que se haga para, digamos, borrar fronteras en lo que tiene que ver con la circulación de la cultura y todo lo que se haga para estimular el conocimiento recíproco en una región del mundo que ha sido desde el principio entrenada para la ignorancia mutua, el mutuo desprecio, el odio mutuo. Eso es
es en principio bueno. Yo a lo que le tengo miedo siempre es a la retórica, a las declaraciones oficiales que después no se traducen en actos o se traducen en actos que las niegan, ¿no? Pienso que todos los gobiernos hablan mucho de cultura y de educación porque queda muy bien hacerlo, pero a la hora de los actos, a la hora de los hechos, cuando uno ve cómo son las estructuras de los presupuestos, se muere de vergüenza. El Uruguay comparte con Haití el último lugar en las Américas en fondos asignados a la educación superior. Entonces todo discurso sobre la cultura y la educación desde las cumbres del poder me resulta en principio sospechoso. ¿Usted comparte esa afirmación que se hace desde hace un tiempo de que el Uruguay es un país gris? Sí, yo creo que además soy parcialmente culpable de que se diga eso. Yo usé la expresión una vez, dije, este país gris tiene un país verde en la barriga. Yo creo que es un país gris y creo que tiene un país verde en la barriga, o sea, que puede ser otro, diferente del que es, que ser gris no es un destino, que la melancolía, la tristeza, esta especie de resignación fatalista que se ha convertido en una triste característica de los uruguayos, es nuestra penitencia, el signo de los tiempos, pero no es nuestro destino, que el Uruguay merece un destino mejor y que yo creo, alguna vez lo va a empezar a conquistar, ¿no? Creando, abriendo espacios nuevos de vitalidad, de alegría, espacios de creación. Hemos sido sometidos durante unos cuantos años, ¿verdad? Los años de la dictadura, a un sistema del miedo que nos obligó a mentir, o que nos obligó a irnos, como fue mi caso y el de muchos uruguayos. Muchos uruguayos pudimos volver, otros no. Hay otros muchos que están afuera. Y yo pienso que esos años, ¿verdad?, de mentira obligatoria, o de obligatorio silencio, mentir o callar para poder sobrevivir, de algún modo lastimaron el alma nacional. Pero no creo de ningún modo que la hayan matado. Yo pienso que nosotros tenemos una porfiada vocación como tierra de libres y que por lo tanto no estamos condenados a aceptar el presente como si el presente fuera un destino, como si mañana fuera otro nombre de hoy. Yo pienso que no, que las cosas pueden cambiar y que este país no tiene por qué tampoco recurrir a la nostalgia para creer en sí mismo, porque si hoy fuera nada más que otro nombre de ayer tampoco me gustaría nada, ¿no? Yo creo que la esperanza es bastante mejor que la nostalgia, aunque la nostalgia tiene sus virtudes, pero la esperanza es mejor, como hacer el amor es mejor que masturbarse. Entonces usted piensa que el Uruguay se puede pintar de colores vivos. Sí, que eso sirve como metáfora, en el sentido de que este país tiene una capacidad de creación y una vitalidad posible que está como aplastada por el peso burocrático de un modo de vida que hemos terminado por confundir con la idiosincrasia nacional, pero que yo creo que no era y que no debe ser el modo de vida de los uruguayos. Este no es un país de resignados, no nació para ser un país de resignados. Es un país peleón, es un país con capacidad de alegría. Y eso de los colores funciona también en un sentido literal, no solo como metáfora. En un sentido literal. Ahora la Intendencia ha hecho una linda experiencia piloto en la calle Reus. No sé si ustedes la recogieron en el informativo. Que quedó lindísima, ¿verdad? Esa cuadra y pico de callecitas cantoras, de paredes cantoras. Yo digo, bueno, que cunda el ejemplo, que la alegría contagie, que sea contagiosa, ¿no? Quizás no con tantos recursos como los que se pudieron concentrar un poco milagrosamente en esa cuadra, pero cambiar la cara gris de la ciudad. Si al fin y al cabo Montevideo no era gris, Montevideo se agrisó, no era gris a fin de siglo. Se empezó a grisar cuando quiso ser como Londres o París y creyó que parecerse a Europa era grisarse. Creyó que el color era un pecado latinoamericano, que era un modo de ser inculto, ¿no?
por la bobería tradicional de los que nos han mandado y nos mandan todavía, que creen que copiar es mejor que crear. Pero eso solo da papagayos, monos, nomás, ¿no? No da gente. La gente es gente justamente porque es capaz de crear, o sea, de equivocarse. Capaz de equivocarse y de volver a levantarse cada vez que se cae. Nosotros tenemos un pánico en el Uruguay de crear, un pánico de equivocarnos, ¿no? Este es un país de críticos de cine, pero donde no hay cine, ¿no es cierto? El Uruguay tiene la proporción más alta de críticos de cine en el mundo. Este es un país de ideólogos del fútbol, son todos ideólogos, pero pocos son los que se animan a meter las piernas ahí en la cancha, ¿no? Y jugar. Y eso es toda una actitud vital, que yo creo que es una actitud vital que no define al uruguayo, que define la enfermedad del uruguayo, ¿no es cierto? Que el uruguayo está enfermo de eso, pero que no es eso. Porque por otro lado, la cultura nacional ha dado 1001 ejemplos, 1001 demostraciones de la vitalidad de este país. Este no es un país estéril. Y fíjate que todos los años esos largos de mugre y de miedo de la dictadura militar, en cierto modo fueron un largo elogio a la cultura nacional. La elogiaron persiguiéndola. Era una cultura peligrosa, si no, no hubiera sufrido como sufrió cárcel, exilio, crimen, ¿verdad? Fue la cultura más retobada de todas las culturas latinoamericanas. La única que no proporcionó al sistema del terror ningún nombre importante. Acá ninguna personalidad importante del arte ni de la ciencia fue cómplice de los años esos oscuros en los que el país estuvo sometido a la dictadura militar. En cambio, en otros países latinoamericanos sí, hubo grandes figuras cómplices, y en el nuestro no. Ese es un motivo de orgullo, ¿no es cierto? Y es también la prueba de que nosotros tenemos una cultura linda, que viene de la tradición retobada, peleona, de José Artigas, ¿no es cierto? Que es una tradición pasada, pero que mira a los tiempos que vienen. Es de esas voces que vienen de muy atrás, pero que suenan para muy adelante, porque en el fondo lo que transmiten es un porfiado mensaje de dignidad. Galeano, quizás esta problemática de Uruguay esté en el marco de los fenómenos más generales del mundo, ¿no? Usted en un reciente artículo periodístico hacía referencia a que los planteos del fin de la historia son planteos del miedo porque el mundo camina, porque el mundo marcha. Sí, el Pero, miedo de vivir. ¿en qué dirección? ¿En el de la civilización o en el de la barbarie marcha el mundo? Bueno, en general te diría que a medida que la civilización va mostrando lo que ha hecho con el mundo, hay que empezar a cuestionarse un poquito hasta dónde son civilizados los civilizados y hasta dónde son bárbaros los bárbaros, ¿no? Porque en todos estos siglos transcurridos en América Latina, cuando uno mira hacia atrás se va dando cuenta, empieza a darse cuenta de que muchas de las cosas que decían o creían o sentían los bárbaros eran las cosas de veras civilizadas, y que los doctores que vinieron a imponer desde afuera modos de vida y criterios de cultura impuestos desde afuera y también desde arriba, muchas veces actuaron contra el interés nacional y contra el interés popular. No en vano Artigas fue llamado bárbaro, ¿verdad? Todo el tiempo, por los doctores de Montevideo, los de Buenos Aires y por los de Río de Janeiro también, las tres ciudades que terminaron por triturarlo, ¿no? Así que los criterios de civilización y barbarie hay que ponerlos muy en remojo, porque hay que ver qué clase de civilización es esta del mundo del fin de siglo, esta civilización impuesta en escala planetaria, ¿no es cierto?, en los 4 rincones del planeta, en este mundo del fin del siglo, que llega también al fin del milenio. ¿Qué clase de civilización es esta? Que funciona solo para el 20% de la humanidad, o sea, que excluye al 80% de la humanidad de los beneficios de su propio desarrollo. ¿Qué clase de civilización es esa? Que condena a la pobreza y a la marginación al 80% de los seres humanos, y que además, para poder financiar el derroche del 20% privilegiado, para el cual
la Tierra es un posible paraíso, ¿no? Mientras que para el 80% restante la Tierra parece muchas veces el infierno de otro planeta. Bueno, para financiar el derroche de ese 20% resulta que se sacrifica el propio planeta. El agujero del ozono tiene 2 veces el tamaño de los Estados Unidos, o sea, no es moco de pavo. Hay ciudades como la Ciudad de México, donde ya los niveles de contaminación han llegado a un extremo tal que muchas veces caen, o algunas veces ha ocurrido que caen pájaros muertos del cielo. Respirar es peligroso. ¿Qué clase de civilización es esta? Esta civilización urbana, industrial, que desde los centros de poder del primer mundo irradia sobre el planeta su modo de vida, ¿verdad? El que no consume cosas, consume fantasías de consumo y sueña con que alguna vez podrá llegar a ser como ellos, podrá llegar a convertirse en rico, consumidor, próspero, habitante de las islas del desarrollo. ¿Qué clase de civilización es esa? Hay que preguntarse, una civilización enemiga de la naturaleza, ¿hasta dónde es de veras amiga del género humano? Si 8 de cada 10 personas están condenadas a mirar el banquete desde afuera del restaurante. Entonces, visto así desde este ángulo que usted lo plantea, no estamos ante el fin de esa historia que se plantea como triunfante, sino estamos frente a una nueva situación. En ningún caso se está frente al fin de la historia. Esa es una idea stalinista. Es curioso porque aparece como confrontada con... Claro, parece como una especie de... como la idea cumbre de la victoria de la democracia sobre el comunismo vencido, ¿no es cierto? Y en realidad es una idea stalinista. Era Stalin el que creía que con la llegada del socialismo, o con lo que él decía que era socialismo, se acababan las contradicciones y por lo tanto se acababa la historia. Es una idea profundamente stalinista, o sea, dogmática, enemiga de la vida. La vida es asombrosa y es lo mejor que tiene, su capacidad de sorpresa. No termina nunca y la historia es nada más que el registro de la vida, ¿no es cierto? Por lo tanto, hablar de fin de la historia es como hablar de fin de la vida. Todo cambia todo el tiempo. Y yo no tendría cara para mirar a mis amigos si sintiera en algún momento, ¿verdad?, que soy incapaz de cambiar, que ya soy incapaz de cambiar. Y peor todavía, si en algún momento llegara a sentir orgullo de eso, me moriría de vergüenza y de pánico. Orgullo de ser una parte del reino mineral. Esos tipos que dicen, yo hace 20 años que pienso lo mismo, siento lo mismo, no he cambiado. ¡Qué horror! No ha cambiado, qué espanto. Si lo bueno que tiene el género humano y la prueba de que la vida está viva es justamente el cambio, la posibilidad de cambiar, la posibilidad de ser otro. A uno se le va multiplicando el alma a partir de las experiencias que vive, aunque hay experiencias también que a veces te la encogen el alma, ¿no? Te la dejan chiquita, chiquita. Pero hay otras que te la multiplican. Y la prueba de que el alma se multiplica es justamente que uno está vivo, o sea, que uno cambia. Y si cambia uno, que es una personita nomás, alguien, casi nada, como decía Mario Benedetti, un pedacito de plural nomás, una cosita así. Si cambia uno, ¿cómo no van a cambiar los grandes, ¿verdad?, los grandes conglomerados humanos, las colectividades humanas? Claro que cambian, porque están vivas. Entonces a mí me parece profundamente, ¿cómo te diría?, dogmática esta idea de que la historia pueda terminar. Pero además me parece una idea que ha nacido en los países más ricos del planeta, que son los que explotan el resto de los países, para poder disfrutar de una cierta sensación de impunidad. Es como decir, nosotros somos el principio y el fin de todas las cosas. Y esto, en el fondo, esconde una trampa, nada inocente, porque en el fondo, ¿qué es lo que hay debajo de eso? La idea de que los ricos son ricos y los libres son libres, y los pobres son pobres y los oprimidos oprimidos, porque así lo quiso Dios, o porque a unos les fue bien en la lotería del mundo y a otros mal, o porque unos trabajaron y los otros no.
Es un modo de borrar la historia pasada en nombre del fin de la historia presente. Cuando en realidad, ¿verdad?, ninguna riqueza ha brotado de la oreja de una cabra y por lo tanto ninguna riqueza es inocente de la pobreza ajena. Galeano, a mí me llamó la atención, especialmente en una oportunidad, escucharlo resaltando el valor de los símbolos en los fenómenos en general. En concreto, usted hablaba del fenómeno de que un presidente panameño había jurado en una base o en un barco norteamericano luego de la invasión. Hoy, justamente en Estados Unidos, es presidente un hombre de 46 años. Su libro, Las venas abiertas de América Latina, tiene 22 años de haberse publicado. A 22 años, ¿las venas de América Latina siguen abiertas o esta generación que empieza a ingresar acá en América Latina y también en Estados Unidos tiende a cerrarla? No sé, no te podría hacer de profeta y decirte qué es lo que va a ocurrir con la administración Clinton. Ojalá Clinton sea capaz de cambiar las cosas y de fundar una nueva relación con América Latina sobre la base del respeto mutuo. Ojalá eso ocurra. Yo no soy quien para decirte de antemano que eso no puede ocurrir. Ojalá ocurra. Lo que te digo es que el panorama que yo conté o que yo de algún modo describí en Las Venas hace 20 y pico de años era mucho menos sombrío que el actual, o sea que la situación de hemorragia, o sea de transferencia de riqueza, ¿verdad? Es decir, trasvase de riqueza de unos países a otros es mucho más grave hoy de lo que era cuando yo escribí Las Venas, porque los mecanismos de la explotación se han multiplicado en lugar de reducirse, aunque sean a veces menos visibles de lo que eran en aquel tiempo, lo cual indica que son más inteligentes, pero no que han dejado de existir, ¿no? Tanto, bueno, en Las Venas se analiza mucho la cosa comercial y financiera, y eso está ahora mucho peor de lo que estaba. El Conde Drácula, tema de la película última de Coppola, se moriría de vergüenza si viera cómo actúan las corporaciones multinacionales en el mundo moderno. Si viera cómo con una mano te prestan, con una mano te prestan lo que con la otra te roban. Entonces el Conde Drácula ve ahí cómo actúan estos tipos, estos magos, ¿verdad? Del chupasangrismo. El pobre conde necesitaría un congreso de psicoanalistas para poder curarse el complejo de inferioridad. Y ahí los psicoanalistas le dirían al conde Drácula: usted tiene un complejo de inferioridad absolutamente justificado, porque jamás podrá usted llegar al nivel de perfección de las grandes empresas que manejan el mundo. Estimado conde Drácula, le dirían los psicoanalistas. Por último, Galeano, hoy, también a 22 años de ese libro que ha tenido gran peso entre los latinoamericanos, entre nosotros los uruguayos, Galeano, ¿qué material se propone ofrecerle a los uruguayos, a los latinoamericanos en el futuro inmediato? No, yo ahora estoy trabajando en un libro de relatos que tuvo nombre pero lo perdió. Se llamaba Americuentos, pero ahora ya no me gusta más eso de Americuentos, no sé cómo se va a llamar. Un libro de cuentos que en algunos casos provienen de algunas tradiciones populares latinoamericanas, ¿verdad? Leyendas, y en otros casos de mi propia capacidad de locura nomás, de mi propia imaginación. Y estoy trabajando en eso hace ya 2 años y medio con un grabador brasileño que se llama Borges, que hace grabados en madera, un hombre del nordeste del Brasil, espléndido grabador, de mucho talento, que ha hecho ya casi cerca de 200 grabados para el libro, o sea que va a ser un libro muy rico en imágenes. Me gustaría que sea bueno de leer, eso no sé si va a ser o no, habrá que esperar a que lo termine y uno nunca sabe. No depende de los escritores eso. No, eso depende de los lectores. El libro en realidad empieza a existir solo en el momento en el que el lector lo lee, ¿no?
es ahí que empieza a realizar su destino. Si no, no es nada. Un libro no es nada. Solo es en la medida en que vive dentro de quien lo lee y se multiplica dentro de quien lo lee. Dispara cosas, ¿verdad? Estímulos a la imaginación, a la capacidad de asombro, a la capacidad creadora de cada uno. Un libro existe en la medida en que, te diría, vive y crece dentro del lector. O sea, en la medida en que dentro del lector se convierte en algo más que lo que era cuando el lector lo abrió para empezar a leerlo. Entonces yo no sé qué va a pasar con ese libro. Lo que sí te puedo decir es que va a ser una fiesta de los ojos, por los grabados de Borges, que son bellísimos. Y de eso estoy seguro, de que va a ser un libro para mirar. Ahora, si además va a ser un libro para leer, no te puedo decir todavía. Ahora, con esa opinión sobre los lectores, eso significa que hay varios libros entonces en cada libro. Claro, muchos libros posibles. En el fondo te diría que tantos libros como lectores, que cada lector de algún modo hace su libro, cuando lee como es debido. No como un acto pasivo de consumo, en el cual el lector está recibiendo palabras del escritor y pasivamente las digiere como si fueran hamburguesas McDonald's, sino cuando el acto de lectura es un acto de verdad, es un acto de comunión y por lo tanto, como todo acto de comunión, implica bastante más que el consumo de una hostia o de unas cuantas palabras. Ahora, ¿qué fenómeno revulsivo puede ser entonces en un lector, por ejemplo, norteamericano o europeo, un libro como Las venas abiertas? No sé, eso habría que preguntarle a ellos, ¿no? Muchas gracias, Galeano.